Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, profe, todo bien, gracias a Dios, usted. Qué suerte, me alegro mucho. A mí también estoy poniendo o tratando de poner el auricular. Y ya tengo el auricular puesto. Esto para iniciar. Me van a disculpar, estoy con una tos terrible, terrible. Hablo y después ya empiezo a toser. Me agarró esta famosa gripe que todo el mundo estaba teniendo y que por supuesto me dejó golpeadito. Hola María Rosalba, ¿cómo estás? Buen día, profesor, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Y bien también, estoy un poco gripadita también. Estamos todos así, parece, che. Estamos Sí, todos así. Pero vamos así a mismo. salir adelante. Que por acá está empezando a salir el sol. No sé qué tal por allí. Aquí sigue ya la lluvia. Sigue todavía la lluvia. Entonces se Sí. nos va a llegar a la siesta por acá. Famoso tenemos eso. A ver a quién más saludamos. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Buen día, profe. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un Todo gusto de bien. nuevo compartir hoy. Igualmente, Martín. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo va el clima? ¿Vos estás en la misma ciudad que la compañera o no? Yo estoy en Natalicio Talavera, una comunidad a 5 kilómetros de Mauricio José de Troche. Son Ah, comunidades vecinas, somos vecino. vecinos. Ah, ya. Sí, así mismo. Entonces, por ahí también está lloviendo, ¿verdad, Martín? Sí, así mismo, una pequeña llovizna se abre, luego reinicia el tiempo y así. Está un poco inestable. Ujú, sí. Acá está saliendo el sol ahora, en este preciso momento, por más de que hace rato a eso de las 7 más o menos empezó a llover nuevamente. Comenzó a llover, estuvo bastante fuerte la lluvia por unos cuantos instantes y después paró totalmente. Y ahora sale el sol. Tenemos que continuar así o tomando en cuenta lo que es el sistema de lluvias y de... Perdón, el sistema de lluvias y de vientos en nuestro país, la lluvia o la llovizna que ustedes están teniendo, nosotros vamos a tener que tener un poquito más tarde, tomando en cuenta que el viento sur es el que siempre trae absolutamente todo. Bueno, a ver, Wilfrido. Hola Wilfrido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Bien, gracias. Acá luchando con la tos. Sí, casi en general lo viene eso. Casi todo el mundo está así, ¿verdad? Sí, casi todo el mundo. La mayoría que conozco está con tos, con un poco de gripe. Ujú. Este tiempo no ayuda mucho. Esta humedad principalmente, ¿eh? Sí, mucha humedad, mucha lluvia. Bastante, pero yo creo que inclusive no tenemos que quejarnos por el hecho de que tanto tiempo estuvimos con sequía. Sí, también. No, y lo que venga nomás. Normalmente no tenemos los casos. Si nos llueve, nos quejamos. Y si llueve mucho, igual nos quejamos. Ese es el famoso cuando hace frío, ¿verdad? El frío. Ah, qué calor que hace, ya Sí, quiero que llegue el frío. no hay de cura y vea, ve. Llega el frío jañandero, tereí. Sí, normal. Un gusto saludarte, Wilfrido. Gracias igualmente, profe. Ana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Ana se fue a preparar su café. Ahí está. Buen día, Ana, ¿qué tal? ¿Todo bien? Seguramente está con actividades nomás, por eso no nos puede hablar. A la escucha. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, profe, súper bien, ¿y vos? Y acá ya me escuchas. Parezco corneta vieja. Sí,
Normal ahora, todo el mundo está así. Sí, la mayoría de la gente, una gripe que entró bastante fuerte parece. Sí, así mismo. Ah, acá justamente Ana nos está contando que está también justamente disfónica, no está pudiendo hablar. Yo en la semana estuve casi también así, pero evidentemente no estoy mejorando del todo. Ahora tengo más voz, eso sí, porque le estuve tomando bastante mate y sigo tomando, por supuesto. Pero por el hecho que ustedes saben, muchos de ustedes son docentes, saben que tenemos que estar constantemente hablando, tenemos que estar conversando y mis clases fueron de lunes a viernes, así que no tuve salvación en cuanto a eso. Y continuamos, y continuamos. Un gusto, Vero. ¿A quién más saludamos? A ver, recién entró. Adalina, ¿qué tal Adalina? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Todo bien, gracias Adalina. ¿Y vos? Qué bien, y todo bien también. Qué suerte, me alegro mucho. ¿Vos no sos la prima de Payo Cubas o qué, Adalina? Más o menos. ¿Eh? ¿Sí? No, ¿Mm? ¿En no. serio? Porque los Cubas la Sí, mayoría son todos parientes, ¿eh? y sí, pero para mí que es muy lejano ya. Te salvaste. Mm, un placer saludarte, Adalina. Igualmente, profe. A ver. Gladys, hola Gladys, ¿cómo estás? Buen día, profe. ¿Cómo? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Y acá ya me escuchás, parezco bocina vieja. Desastroso. Pero estamos en la lucha. Así mismo. Un gusto saludarte, Gladys. Igualmente. A ver, díganme quién me falta. Alicia, yo ya hablé contigo, ¿verdad, Alicia? Sí, profe, Ya hablamos. ya, ¿Quién me falta? ¿A quién todavía no le saludé? Díganme directamente. Porque van entrando la gente y va cambiando de posición los nombres de ustedes y entonces ahí me confunde. Creo que con todos, vamos a ver, porque sí está. Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por allí? Vamos a saludarle a Pati, si es que está. No, no está Pati. Ahí está, sí está. Hola, hola. ¿Qué tal, Pati? Espero que todo bien. Tranquila, no te preocupes, Pati, no te preocupes, tranquila. Bueno, vamos a comenzar con todo lo que es nuestro proceso. Vamos a iniciar ya con lo que es la unidad 2 de nuestra función de la administración. Antes de comenzar, quiero pedirles si es posible, para que ustedes tengan allí a mano lo antes posible, quiero que me escriban en el chat sus correos electrónicos para que de esa manera les pueda enviar ahora ya nomás esto. A ver, voy a dejar de compartir esto para de esa manera poder escribir acá. Enviarles el material de administración. De administración. Entonces, si me pueden ir escribiendo, por favor, en el chat sus correos, yo voy a ir copiando y pegando. Entonces, de esa manera les paso ya. Ahí está, ya me pasó María Paiva. Ahí me pasó ya Alicia. De paso les comento y le paso a comentar también a Patty, estoy teniendo problemas con mi Classroom. Estaba sobrecargado mi Classroom, les cuento, debido a que lo estoy utilizando no solamente para el instituto, sino que para otras cuestiones, también cuestiones laborales.
Entonces se me sobrecargó y estoy teniendo que comprar nueva cantidad de gigas o de megas, gigas, para poder empezar a trabajar otra vez con el mismo. Por eso no estoy pudiendo levantar todo allí, así como ya les había prometido hace 8 días. Les cuento, resulta ser que utilizo muchísimo el Drive. El Drive yo lo utilizo tanto en materia de trabajos de la oficina, como también en materias de trabajo de la universidad. Entonces, creo que les comenté a ustedes, estoy haciendo también un posgrado actualmente en metodología de la investigación y también utilizo el Drive y utilizo lo que es el Classroom. Y entonces está medio lleno y no me permite la posibilidad de crear nuevas salas. Pero ya encontré mi tarjeta de crédito, no se preocupen. Tengo que comprar nuevos gigas, nuevos megas, a fin de que de esa manera yo pueda volver a crear los Classroom. Entonces, hoy voy a tratar de comprar, voy a pedirle ayuda a mi hijo, que es el informático de la casa. Entonces voy a tratar de comprar entonces unos cuantos gigas extra para de esa manera poder tener otra vez acceso ilimitado a todo lo que es las herramientas de Google. Porque ustedes saben que cuando llegamos a un tope de uso, a un tope de gigas utilizados, él te corta, te para y te dice directamente que tenés que comprar nueva cantidad de, ¿cómo es? Nueva cantidad de espacio. Y estoy en esa compra. Ya había comprado la vez pasada, pero compré poco había sido. Entonces ahora tengo que aumentar el tamaño de compra. Vidalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos estás igual que yo también pareces, ¿eh? Podemos armar un coro de tos. ¿Todo bien, Vidalia? Todo bien, profe, se me activó estoy queriendo enviar el mensaje, estoy buscando, así que activé mi micrófono. No te preocupes, no te preocupes. Ocurre. Bueno, Leticia, ¿qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Leticia entró recién también. Sí, profe, todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Acá veo que enviaste, justo fuiste la última en enviar tu correo, entonces voy a reenviarte los materiales. Ahí de paso Bueno, también gracias. tenés el mail de todos los compañeros. Bueno, ok, vamos a comenzar. Hay un famoso libro, no sé si alguna vez cayó en manos de ustedes, se llama Adalberto Chiavenato. Les voy a mostrar, voy a traer, ahí tengo, espérenme un ratito. Voy a tener que sacar introducción. No tengo puesto el auricular. Esperen que cuando este es. Se llama Introducción a la Teoría General de la Administración de Adalberto Chiavenato. Les muestro un libro bastante interesante, es muy importante. No es necesario que lo compren hoy en día. Salvemos los árboles, salvemos todo. Permiso, profe. Profe, ¿puedes Alicia. retroceder otra vez? Que no tenía señal y salí. No he visto tu libro ni nada. ¿Qué me Listo, estabas perfecto. diciendo? No hay problema. Este es el libro, Introducción a la Teoría General de la Administración, de Adalberto Chiavenato. Este es el libro. ¿Sí? Bueno, este es el libro base de Introducción a la Administración, como su nombre ya lo indica. Vuelvo a recalcar, no es necesario que ustedes lo compren. Evidentemente, yo les estoy mostrando. Yo utilizo eso en base a lo que es nuestro programa de desarrollo de clases. Los materiales que ya les pasé están en base a Chiavenato. Pero ¿a dónde voy?
En la parte introductiva, me van a disculpar el tema de la tos, de repente me da con todo. En la parte introductiva es muy interesante debido a que, debido a que habla de una forma bastante simpática de el proceso administrativo y cómo el proceso administrativo o la administración ya existía en tiempos anteriores. ¿Por qué les digo en forma simpática? Porque me gusta el ejemplo que da justamente el Chiavenato en el libro. ¿Cuál es el ejemplo que da? Habla de que el proceso administrativo ya se daba anteriormente en épocas, por ejemplo, de la construcción de las pirámides de Egipto, ¿verdad? Entonces, y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver las pirámides de Egipto con... ¿qué tienen que ver las pirámides de Egipto con todo esto que guarda relación con la administración? Ah, mis perros están ya otra vez bloqueando. ¿Ustedes escuchan a mis perros? ¿O no? Sí, pero no es muy fuerte. Ah, bueno, perfecto, gracias. Habla Chiavenato justamente de aquello que guarda relación con respecto a lo que es la administración. Y dice que los egipcios tenían un proceso administrativo único que les permitió a ellos, por supuesto, la construcción de las pirámides de Egipto. Todos sabemos, evidentemente, que las pirámides fueron construidas en tiempos antes de Cristo. Son unos 2000 y piquito antes de Cristo aproximadamente. Entonces, fue una obra colosal y monumental. ¿A dónde voy a esto? A que vamos a partir de la base que nosotros en América Latina, por eso quiero sobresaltar siempre América Latina, ya teníamos 3000 años antes de Cristo pirámides también aquí en América Latina, o sea, en América. O sea, ¿a dónde quiero ir? A que lo colosal y lo inmensamente impresionante de las pirámides, no solamente es la de Egipto es grande, tiene muchos bloques, estiman en 2 millones de bloques de piedra aproximadamente, pero sin embargo nosotros tenemos, nosotros digo por América, tenemos pirámides, por ejemplo, en la zona de México, los aztecas, tenemos en la zona de Centroamérica, con los incas, con los mayas, y tenemos en la zona de, bajando un poco más con los incas, en la zona de Perú, Ecuador, y son majestuosas pirámides también y que tienen inclusive un acabado mucho más específico, mucho más interesante. Voy nomás a eso, les quiero decir de que no todo está del otro lado del mundo. Hay cosas exuberantes y espectaculares también que fueron construidas con un proceso administrativo tal. Ahora, ¿a dónde vamos? Tenemos que ir a los procesos administrativos desde un punto de vista ya científico hoy en día, en este momento. Y ellos ya lo entendían muy bien en aquella época. Con lo que es América Latina, por ejemplo, no hay vestigios. ¿De qué no hay vestigios? De las funciones de la administración, que ustedes verán allí, justamente, son 5. 5 son las funciones de la administración. En lo que cuenta con lo que es Egipto, hay vestigios debido a que se encontraron ciertos papiros que demuestran que este proceso se dio tal cual. ¿Cuál era ese proceso? El primero de ellos, la planeación. Y ustedes dirán, ¿los egipcios planeaban en esa época? Sí, planearon. Y hasta hoy día nosotros tenemos, se salvó, por supuesto, gracias a la, no sé, a la divinidad, gracias a quien sea, se salvó, por ejemplo, de la famosa biblioteca de Alejandría. ¿Qué me dicen? Vida o campo, ya, perfecto. Te voy a enviar ya enseguidita. Se salvó gracias a algo, alguna situación bastante importante. Lo que es ciertos documentos de la Biblioteca de Alejandría. Ustedes saben perfectamente que la Biblioteca de Alejandría fue arrasada, fue quemada, fue destruida en parte. Muchos documentos, por suerte, fueron
fueron salvados y hasta hoy día los tenemos, como la Ilíada, por ejemplo, la República, que son obras universales trascendentales que estaban todos en papiros, algunos otros estaban en pergaminos, y que hicieron que la gente estudiosa de aquella época hizo correr. Lastimosamente en aquella época la iglesia de Roma vio como que eso era cosa del demonio, que era cosa del diablo, y le metieron patas y trataron de destruir absolutamente todo ese conocimiento de miles de años que tenía ya la humanidad en cuanto a lo que era astronomía, geometría y todo lo demás. Entre esos documentos se salvó uno que es muy importante, muy interesante, puede ser que muchos de ustedes no lo hayan escuchado. Yo lo llegué a leer y es muy, muy importante porque da un proceso de planeación bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿verdad? Se llama La Ciudad de los Muertos. ¿Qué? Van a decir todo. No, no. Es un libro, hoy en día es un libro, anteriormente era un papiro o un conjunto de papiros que comentaba de qué forma tenía que ser construida la ciudad de los muertos en Egipto. O sea, es el vestigio de la planeación. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cómo tienen que estar distribuidas, por ejemplo, las diferentes galerías, cómo tienen que estar distribuidas, por ejemplo, los obeliscos, qué representa cada obelisco, cómo tiene que estar orientado un obelisco, la infraestructura, absolutamente todo, todo. Y ya en aquella época, el proceso de planeación era muy importante. Ustedes que son docentes, muchos van a saber perfectamente que cuando estamos en la docencia tenemos que hacer nuestra planeación. Nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos que preparar nuestra planeación antes de iniciar las clases. Les cuento cómo es en nuestro caso. Tenemos nuestro programa, evidentemente, tenemos la bibliografía, y en base a eso nosotros tenemos que ordenar qué iremos desarrollando día tras día, semana tras semana. Y cuáles son, por supuesto, los objetivos a los cuales nosotros queremos llegar con el desarrollo de ese elemento. Además, cuáles son los elementos o cuál es la práctica o cuál es la didáctica que vamos a utilizar para poder llegar hasta los alumnos, por ejemplo. Ustedes saben perfectamente que fue complicadísimo y difícil en el 2020 haber salido de un 2019 que era presencial 100% y meternos de lleno a lo que era virtual. Fue bastante estresante debido a que vos tenés tu documento, tenés esto, por ejemplo, así hecho, pero ¿qué es lo que vos haces? Das una clase oratoria, una clase exploratoria dentro del aula, haces un tipo de formato de un tipo de formato dinámico de trabajo en clase presencial. Pero, ¿y cómo eso lo llevamos a la práctica acá, en lo que es la virtualidad? Fue todo un reto, realmente, fue todo un reto porque quien más, quien menos, yo no tenía, no había desarrollado nunca antes clases virtuales. Era la primera vez en la que nos estábamos metiendo en todo eso. Y bueno, tuvimos que planear. Y encontré varias herramientas muy importantes desde el punto de vista desde el punto de vista didáctico para poder utilizar dentro del ámbito de la docencia universitaria. Entonces, ¿a dónde voy? Planear. Primero tenemos que planear. ¿Y qué es lo que hacemos con la planeación? Lo que nosotros hacemos con la planeación es ver aquello que vamos a hacer. Como se dice vulgarmente, bajamos a la mesa de trabajo aquello que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Desarrollar una materia. Desarrollemos una materia. ¿Cuál es esa materia? Es esta. Perfecto. Por ejemplo, les doy una materia que justamente desarrollé ayer. Historia económica del Paraguay y de América Latina. Perfecto. ¿Y qué nos corresponde desarrollar en dicha materia en el primer día de clase? Por supuesto, ayer no fue el primer día de clase, pero el primer día de clase vamos a hablar del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia
y de aquello que permitió que él fuera un elemento primordial dentro de la independencia patria del 14 y 15 de mayo de 1811. Y todo eso lo bajamos a papel, o lo bajamos a una planeación. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Por medio de una presentación expositiva, que es lo que yo estoy haciendo ahora, exponerles, comentarles, explicarles. ¿Y cuáles son los otros elementos que vamos a utilizar? Por ejemplo, uso Google, les muestro una fotografía del doctor Francia. No es fotografía, evidentemente es un cuadro del Supremo. Me gusta llamarle el Supremo a él, porque iba a cara y Francia. Por más de que tenga sus detractores, llegué a leer mucho sobre Francia y en lo particular me encanta la forma en cómo él llevó adelante el gobierno. Sinceramente, si es que se pudiera clonar hoy en día el ADN del doctor Francia, nos faltaría un doctor Francia actualmente. Entonces planeamos, vemos todo lo que nosotros vamos a querer. Y dentro de esa planeación, busco aquello que guarda relación con la bibliografía, ¿verdad? Entonces, veo cuáles son los libros que yo tengo, lo que no tengo busco en internet y voy armando un PowerPoint, voy armando un material como este que ustedes están viendo, para que de esa manera yo pueda exponerles a ustedes y de esa forma poder ir desarrollando paso por paso. Segundo paso, ya planeamos todo, está listo, ya tenemos nuestro mapa, ya tenemos nuestra hoja de ruta. Esa es justamente la planeación, es la hoja de ruta, a dónde queremos llegar y por dónde tenemos que ir. Esa es la planeación. ¿Qué viene después? Organización. Bueno, nos organizamos. Ya tengo toda mi planeación y me organizo en cuanto a mi tiempo. ¿Cuándo comienza cuándo comienza la clase? ¿A qué hora comienza? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy organizando paso por paso. Una vez que tengo la organización, empiezo con la integración de personal. Aquí habla de una integración de personal. Si bien es cierto, desde el punto de vista administrativo empresarial, integración de personal quiere decir lo que es gestión del talento humano. Vamos a ver un ratito de lo que es el aspecto educativo que les quise dar como ejemplo, como que muchos de ustedes son docentes o están en el ámbito de la docencia. Entonces, la integración de personal es ese proceso administrativo por el cual la gestión del talento humano tiene que ser llevada adelante. ¿Qué es la gestión del talento humano? La gestión del talento humano es lo que anteriormente se llamaba recursos humanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué le cambiamos el nombre? Este señor, Adalberto Chiavenato, no se ve bien ahí, Adalberto Chiavenato, este señor, resulta ser que cambió los paradigmas en cuanto a lo que son recursos y lo que es talento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso que cambió los paradigmas? Resulta ser que anteriormente el ser humano era tratado de recursos. O sea, era un elemento. ¿Cuáles son los recursos? Tierra, trabajo, capital. Y trabajo. El trabajo es el ser humano. La transformación de la materia prima a fin de poder obtener un producto final que pueda satisfacer las necesidades. Entonces, dice Chiavenato, nosotros los seres humanos no somos recursos, no somos una máquina, no somos una herramienta. Nosotros los seres humanos somos seres humanos y tenemos talento. Tenemos talento. Y ese talento debe ser utilizado en pos de esto que guarda relación con lo que es el trabajo o la producción administrativa. Permítame un ratito.
Estoy de vuelta, estoy de vuelta, estoy de vuelta. No fui nomás a retarle a mis perros. Se están peleando por su colchón. Resulta ser que les compré a ellos 2 colchones de una plaza. Y aparte tengo 6 perros y son todos grandes. Y les compré 2 colchones de una plaza y un colchoncito que era tipo de un Moisés. Pero el colchoncito ese que era de Moisés es mucho más ancho es, y es el que evidentemente es mucho más cómodo. Los otros son así, nomás más o menos. Y el más viejo de todo, por decir de una manera, el perro macho, el más viejo de todo, es el que quiere acostarse en el colchón chiquito. Y a veces las otras, las nenas, las perras, van y se acuestan ahí. Entonces él se sienta enfrente y le ladra para que se levante y las otras no le dan pelota. Se dan la vuelta, se pone el famoso oñemolomo lluve. Y entonces ahí es que se arma el problema a veces. Bueno, estábamos con la gestión del talento humano. Chiavenato dice, no somos herramientas. Nosotros somos seres humanos y tenemos un talento innato. A veces tenemos talentos diferentes, otras veces tenemos talentos iguales. Por eso es muy importante hoy en día conocer, entender y saber cuál es el talento y las características de cada persona dentro de una institución. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener un talento en cuanto a las relaciones públicas. Puede ser que sea una persona bastante extrovertida y que pueda conversar sin ningún problema con la gente, con todos aquellos que están llegando a la empresa. Inclusive hay personas que son tan extrovertidas y tienen tan buen relacionamiento público que permite que si una persona está viniendo con una onda de choque que viene totalmente negativa para nuestra empresa, esa persona le baja los decibeles. Entonces, ese es el talento de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos en primera línea en la empresa. Le ponemos en primera línea atención al cliente, le ponemos como relaciones públicas, porque hoy en día ya casi no se dice atención al cliente, se dice relaciones públicas, que es el encargado de relacionista pública, es la persona que va a ir a conversar amablemente, tranquilamente y tratar de bajar los decibeles de aquella... O puede ser que venga también en forma positiva y sin embargo se cree un vínculo mucho mayor entre nuestra empresa y ese cliente, gracias al talento de esta persona que se encuentra en las relaciones públicas. Hay otras personas que son introvertidas, no le gusta lo tratar con los demás, y coguá, aunque no siempre es por coguá, sino que por una cuestión de que le gusta más concentrarse en ciertos trabajos, por ejemplo, administrativos. Entonces, a esa persona no la podemos poner en atención al cliente o en relaciones públicas. Sería una locura. Las personas que tienen esas características, por ejemplo, son más para el área administrativa interna. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir que se encargue, por ejemplo, de ordenarnos ciertos documentos, de ordenarnos ciertos aspectos que guardan relación con las finanzas de la empresa, aquella persona más minuciosa, aquella persona que entiende de contabilidad. El contador, por ejemplo, tiene que tener 2 cosas. Tiene que tener buen relacionamiento público y, por supuesto, también tiene que tener un buen manejo de números o una buena organización propia, debido a que como contadores tenemos que buscar, evidentemente, conseguir clientes y no podemos ir y, hola, buen día, yo soy contador. Necesita contador, yo te voy a llevar tu IVA. No, nosotros tenemos que vender, tenemos que marketearnos profesionalmente, como se dice. Entonces la relación pública es fundamental, es muy importante. Ñavendeara, peñande conocimiento. Eso nosotros tenemos que vender sí o sí. Tenemos que darle a entender al cliente de que nosotros somos la persona indicada para que de esa manera esa persona pueda estar al día con sus impuestos. Entonces, esto que guarda relación con la integración de personal, con el conocimiento del talento humano, es bastante importante hoy en día
porque te permite, por ejemplo, a veces poder cubrir varios departamentos con pocas personas. Hay oportunidades en que vos pones a una persona incorrecta en un departamento o en una sección o en un lugar dentro de la empresa y esa persona no rinde y vos pensás que necesitas de otra persona más para que en forma conjunta puedan llevar adelante. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es, estamos errando en el talento de esa persona. Por eso es muy importante y hoy en día se realiza mucho en el ámbito privado para la contratación de personal, es hacer un pequeño test psicológico para saber qué tipo de persona es, para entender qué es lo que le gusta, para saber cómo piensa. Y es muy interesante realmente. Yo les voy a contar una anécdota. Creo que ya les comenté anteriormente, pero anteriormente yo era muy coguá. En la escuela, en el colegio tenía muchos amigos, por supuesto, en la escuela, en la primera era un poco el famoso ese pasar adelante a leer en un día patrio, por ejemplo, una lectura, cosas. Yo no quería hacer ni en pedo, ¿no? Yo no me quería parar enfrente de la gente. Socorro luego, no, olvídate. En el colegio tuve más relacionamiento, más roce con los compañeros, hice muchas amistades, hasta hoy día tengo muchas amistades en ese aspecto, pero eso de pararme al frente, ser delegado de curso y tener que hablar con la directora o con los profesores en representación de los compañeros, no, ni ahí, no, jamás, no. De ahí con mi grupo de amigos, mi grupo de compañeros y nada más. Es más, les cuento a partir de la secundaria, a partir del cuarto curso, es que comienzo justamente mi periplo en cuanto a aquello que guarda relación con la lectura. Me encontré amor a la lectura. Entonces, eso me hizo inclusive ser más introvertido, meterme mucho más otra vez dentro de mi ser. Tener solamente mi conocimiento, obtener ese conocimiento, pero solamente para mí. Entonces, ¿qué pasa? Termino la secundaria, estuve trabajando y resulta ser que después fui a hacer un análisis psicológico en una empresa. Quería cambiar de trabajo, por supuesto. Y en esa empresa, para poder ver, quedar en el lugar y todo lo demás, se hace, ¿verdad?, el análisis psicológico. Y me hacen el análisis psicológico, evidentemente, converso con una psicóloga, recuerdo perfectamente, era sobre la calle Perú. Hoy en día ya no existe ese lugar. Era sobre la calle Perú. Después me dan los famosos test psicológicos que a veces decimos, tengo que dibujar yo un arbolito, tengo que dibujar una casa, tengo que dibujar el pasto. ¿Qué es lo que le voy a dibujar? Bueno, dibujar lo que querés, lo que te gusta, lo que te interesa. También me mostraban las famosas cartas y yo le decía qué es lo que veía, ¿verdad? Bueno, se hizo todo el estudio, después por suerte me entregaron en aquella oportunidad ese test. No quedé seleccionado debido a que el trabajo que se debía realizar era para personas introvertidas, había sido. Y sin embargo, en mi test psicológico que me mostraron, que me entregaron en la respuesta, en el resultado, decía que yo era una persona extrovertida y que tenía capacidad de relacionamiento con la gente. Y yo dije, esta psicóloga, oye, dije, amigo, no me gusta, no, yo no quiero. Y decía, capacidades y posibilidades. Decía, líder, docente. Y para esa época yo, pero de ninguna manera quería ser docente. No, les cuento, no, yo no quería, ni siquiera pensaba en pararme frente a un grupo de alumnos y empezar a explicar o a comentarle cosas con respecto a una materia sobre temas diferentes. No me parecía. No le hice caso, dije, no, esta psicóloga por lo visto no anda, no funciona. ¿Qué pasa? Llego a la universidad y en unos años después de la universidad me empezó a entrar la taranta justamente de querer inmiscuirme en lo que es el centro de estudiantes y me metí
como delegado de curso por 2 años en mi curso, en la Facultad de Economía. Y estuve como miembro del centro de estudiantes 1 año y medio más o menos. No fui presidente del centro, fui miembro del presidente, estuve en la mesa de diálogo. Y después de eso, en una oportunidad, me dice un vecino mío que era contador y que estaba enseñando en el Colegio Nacional de Luque, me dice, Fabián, me dice, ¿sabes qué? Estoy, por más que diga ahí Víctor mi nombre, Víctor Fabián es mi nombre, nada más para aclarar, me dice, tengo que realizar un viaje, me dice, y yo tengo una cátedra, él sabía que yo estaba estudiando economía, estaba en el 4º año de economía, tengo que realizar un viaje. Yo sé que vos estás estudiando economía y justamente es economía y gestión, creo que se llama la materia, en lo que antes era el 4º curso, ahora creo que se llama primero de la media. Ustedes me van a corregir si es así o no. Yo enseño la materia de economía y gestión, yo sé que vos estás estudiando economía y me podés reemplazar, por favor, porque no tengo reemplazante, me dice. Nadie quiere enseñar economía, me dice. Y le dije, sí, pues yo no soy profesor, le dije. Y a mí no me gusta pararme frente a la gente, le dije. Y me dice él, sí, pero yo te voy a mostrar más o menos qué es lo que tenés que desarrollar y qué es lo que tenés que armar para tu clase, la planeación me iba a enseñar. Y dije, voy a animarme, dije. Total, ya estuve como delegado en Baby con la tanto. Acepté. Y enseñé durante 6 meses en el Colegio Nacional de Luque. No me pregunten qué año era. Economía y gestión. Estuve durante 6 meses enseñando eso. Y bueno, y empecé con la docencia de esa manera. Acertó la psicóloga. ¿A dónde voy? ¿Por qué toda esta perorata? ¿Por qué toda esta parte de la historia? Porque el análisis psicológico de nuestra gestión, de nuestro talento humano en las empresas, de nuestro talento también en lo que es el ámbito de la docencia o el talento que tenemos. ¿Qué queremos decir? Queremos ver cómo es nuestro auditorio, queremos saber cómo es nuestro auditorio. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Entonces, de esa manera, mi hijo nomás se despertó recién. De esa manera nosotros podemos llevar adelante el trabajo después de la planeación, después de organizarnos, integrar el personal, saber con qué vamos a toparnos, con qué podemos contar y de qué forma podemos contar. Y después la dirección. ¿Qué quiere decir la dirección? Meterle pata al trabajo. Empezamos el proceso. Todo lo que guarda relación, yo sé que es cosa que ustedes ya conocen, principalmente los profes que están en el grupo, todo esto que guarda relación con lo que es, por ejemplo, la dirección, o sea, llevar adelante la clase, nosotros sabemos, ustedes saben perfectamente que es en base a aquello que guarda relación con lo que, con lo que es nuestro auditorio. Nosotros, yo por ejemplo a ustedes no les puedo hablar como si fueran criaturas de primaria. No puedo estar explicándoles ciertos aspectos, hablarles como criaturas de primaria, guardando ciertas ideas. Por ejemplo, lo que les dije hace rato cuando iniciamos, la ciudad del libro de la ciudad de los muertos, por ejemplo. Eso no puedo hablar dentro de un ámbito de primaria. Ustedes, sin embargo, ya más o menos, no conozco exactamente, pero hablo con ustedes para que de esa manera pueda conocer más o menos por oído, más o menos la edad y un aproximado de cómo son a fin de poder dar mis ejemplos y poder comentarles a ustedes. Si estaba en primaria, evidentemente no puedo hablar de esas cosas. Tengo que tener un manejo diferente del auditorio. Sin embargo, ustedes que ya son personas mayores, que ya son personas que tienen conocimiento de la vida, entonces les puedo hablar perfectamente de ciertos ejemplos y dar ciertos elementos o características para poder desarrollar la clase.
Entonces, esa es la integración de personal. Eso lo podemos hacer nosotros. Y yo sé que lo hacen ustedes dentro del ámbito de la docencia y también dentro del ámbito de personal. Tenemos que conocer a nuestra gente. Tenemos que conocer con quiénes contamos. Tenemos que saber qué saben hacer. Tenemos que saber hacia dónde tienden. A veces hay algunas personas, algunos talentos que tenemos en la empresa que no están siendo explotados nomás o todavía no está aflorando su talento. Como lo que ocurrió conmigo. Que si ahora me dicen, vos pensaste, cuando iniciaste la universidad, vos pensaste cuando estabas allá por el primer año, odié a mi profesor de introducción a la economía, ¿vos pensaste que ibas a ser docente? No. Mi profesor de economía era un señor que tenía 70 y pico de años, que se ponía frente, teníamos en la facultad de economía, teníamos así tipo, a ver cómo decirle, el gallinero le decíamos nosotros allí en San Lorenzo, en el campus, porque son como, es como un estadio, es como un estadio. Teníamos, a ver, ¿cómo se le? Graderías, teníamos graderías en forma de U y ahí estaban los pupitres y el profesor abajo con su, con su pizarra, se utilizaba tiza todavía. Y nuestro profesor de economía, me acuerdo que nos hablaba de cosas tremendamente complicadas. Nosotros éramos primer año, cierto. Teníamos un examen de ingreso en el cual teníamos que haber leído el libro de Chiavenato, Introducción a la Economía. Muy interesante, pero ese libro era conceptual y un poco más histórico. Sin embargo, él ya venía con temas que guardaban relación con la bolsa de valores, las tasas de interés de referencia, los activos, los pasivos, en cuanto a situación financiera. Y estábamos perdidos. Y él preguntaba y decía, ¿entienden lo que les estoy diciendo, jóvenes? Y el silencio se adueñaba de toda aquella sala. Entonces, bueno, no saben lo que les estoy diciendo, no entienden nada de lo que decía, de lo que digo. Me van a leer el capítulo 1 al capítulo 5 del libro de Samuelson para la próxima clase. Y se iba, se mandaba a mudar. Y vos te quedabas, ok. Y no era que vos nos tenías que enseñar y vos tenías que contarnos así capítulos. No, no. El alumno, anda, vete vos con tu libro de Samuelson, que está también por ahí guardado, así como el libro de Chavenato. y bueno, teníamos que vernos. Entonces les digo, y yo le odiaba a ese señor, le odiaba porque te decía, anda, vete vos. Y después me di cuenta de que esa es una forma también en la que podés incentivar, siempre y cuando se active, evidentemente, la curiosidad del alumno. Si se activa la curiosidad del alumno, se viene un aluvión justamente de todo aquello que guarda relación con lo que es la materia que estás desarrollando. Entonces es muy importante activar esa curiosidad dentro del ámbito del alumnado. Y activó mi curiosidad, evidentemente. Me leí todo el libro y en las siguientes clases en que él se iba, desarrollaba siempre a grapo el tipo, yo ya entendía, ya sabía los conceptos de aquellos temas que él estaba desarrollando. Entonces, ese es lo que de eso les quería hablar con respecto a integración de personal. Porque se conoce el auditorio, se entiende con qué personal estamos tratando dentro de la empresa y es muy importante, vuelvo a recalcar, lo que guarda relación con lo que es el estudio psicológico de la persona. Y a veces no se hace, no se hace. Se contrata a ojímetro y el aspecto cognitivo es muy importante, realmente es muy importante. Es un aspecto que resalta y que nos permite entender y comprender para dónde vamos a ir o qué vamos a hacer nosotros en base al tipo de trabajo que vamos a realizar en la empresa. Y las direcciones, evidentemente, qué tipo de trabajo le podemos dar,
qué le podemos pedir, a dónde puede alcanzar o no alcanzar. Y por supuesto después controlar, el control. Ver qué tal ha ido, ver qué tal nos fue en el trabajo. En la universidad, por ejemplo, yo suelo consultar al finalizar la clase, ¿entendieron? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Qué me pueden comentar sobre tal cosa? Entonces, de esa manera, podés controlar a ver si es que los chicos, en este caso los jóvenes, si es que los mismos han comprendido aquello que estuviste desarrollando. La vez pasada, por ejemplo, ayer, por ejemplo, cuando estuve desarrollando lo que guarda relación con historia económica del Paraguay y América Latina, que nos correspondió justamente la época del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, la independencia, la época del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, la dictadura temporal, la dictadura perpetua, y después ciertos aspectos que guardan relación con la vida del dictador supremo. Entonces, me di cuenta de que levanté justamente curiosidad en los alumnos, porque muchos de ellos me empezaron a preguntar dónde pueden leer sobre Francia, en qué libros, cuáles son los autores. Entonces, de esa manera, nos permite a nosotros poder dar a comprender aquello que guarda relación con esto, que es el aspecto de crear esa nube de curiosidad que nos permite, evidentemente, controlar después y ver de qué forma nosotros podemos cambiar, de qué forma podemos ajustar las tuercas para poder llevar adelante un proceso administrativo. Preguntas, consultas, comentarios, anécdotas. Está abierto el micrófono. A ver, ¿quién me puede contar? ¿Quién me había dicho que era docente? A ver. Vidalia, vos sos docente, ¿verdad? Vidalia. Hola. Se fue Vidalia. María Rosalba. ¿Ustedes me escuchan? Profe, estoy teniendo también otra materia y me dio 5 minutos de debate, entonces, pero sí escuchando clase. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Tranquila, tranquila. Continúa nomás, no te preocupes. A mí me suele ocurrir también los jueves. Y, profe, aprovechando un ratito, antes de que se me olvide, el sábado estuve en la facultad ejecutando un proyecto, ¿verdad? Entonces no pude entrar en clase. ¿Cómo puedo hacer para que me envíe la grabación de lo que fue la clase? Tenés que pedirle a Patti. Patti es la Escribí en el que... grupo, Ajá. pero nadie respondió. Sí, Patti, vos le podés pasar la grabación o levantar algún drive, seguramente tenés en algún drive la grabación de la clase del sábado pasado. Enseguida nos va a responder, porque ellos son los anfitriones, pues el instituto es el anfitrión y ellos son los que le dan grabar. Sí, Yo sí. soy un miembro más, ahí está. Sí, estaré pasando el lunes, Dios mediante. Ahí ya está María Rosalba. Bueno, está bien, dale, gracias, profesor. No, no es nada, por favor. ¿Quién es docente? Cuéntenme, porque María Rosalba está según lo que recuerdo que ella me había contado, ella es docente, pero ahora está también con otros aspectos. A ver, ¿quién me está? Rebeca. Rebeca docente. Rebeca Profe, Delgado, ha sido sorteada, Rebeca. La misma, yo soy docente, pero todavía no tengo ni un cargo, pero estoy aprendiendo. Justamente estoy haciendo un curso de habilidades blandas para el tema de integración del personal. Ajá, ya, y contame un ratito, Rebeca, ¿por qué vos querés ser docente o por qué elegiste ser docente? Justamente porque yo tenía profesores que no me llegaban como yo enseñaban y yo dije,
yo quiero enseñar de forma correcta las matemáticas. Y aparte que me gustaba. Yo Ajá. era una persona tímida, justamente también. Pero después me di cuenta que yo sé hablar, que soy muy empática y le entiendo a la gente. Ujú, Y eso utilizo a mi favor para enseñar. exacto, Porque no todo es hablar, también hay que saber escuchar a los alumnos. por supuesto, tal cual. Fíjate un poco, Rebeca, o fíjense también todos los demás. Rebeca también era coguá, ¿eh? Yo era re coguá, caramba, pero no quería saber nada de hablar con un grupo de gente. Increíble. Acá me acaban de pasar el chisme de que la profe también es Carolina Peralta. Carolina. Carolina, nosotros nos fuimos a tu casa, ¿verdad? El año pasado. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Vidalia, Hace ¿qué tal? rato. Apareció Vidalia. ¿Qué tal, Vidalia? Todo bien. Qué Yo suerte. también soy estudiante de economía, profe, y después me metí ¿En en la... serio, Vidalia? Después ya Bienvenida al club. mi hermana es docente también y Mamá. un día me dijo para estudiar mi hermana. Tu Y hermana, ella ajá. sí, entonces ella me invitó para ir a un curso, o sea que para hacer también la docencia. Y Ujú, terminé este año, pero aún no ejerzo tampoco. ujú. Educación bilingüe. Ah, mira, porque no, en Sí. eso me mataste ya porque nace guaraní, pechamí de la yañea. Entendé y mía, entendé por ahí te leí, pero ahí la añe te diría, porque de vez en Eh, cuando ya me quedé ahí, entonces tengo que meterlo otra vez castellano. Es sí, que, profe. es que en la casa a mí no me enseñaron pues guaraní. Sí. Cuando era chico, mis padres me hablaban solamente en castellano, porque ellos vienen de esa época en la que Nereñe, ella era guaraní melanderoga, pues. Y sin embargo, a mí me Porque encanta el guaraní, caramba. sí, se dice que entorpece mucho, pero para mí que No, pero depende para mucho nada. de la cultura, que por eso es que mucha gente ahora no quiere hablar guaraní para los niños porque les entorpece para hablar, que cuando aprenden y todo eso, pero es muy importante, es nuestro idioma es único, no se puede dejar de lado. A la pucha. Y nos ayudó muchísimo en las dos guerras que tuvimos. En la guerra de la Triple Alianza y también en la guerra del Chaco, ni qué decir. En Sí, donde nadie entendía guaraní. nadie entendía, nadie entendía. Y Sí, todos los mensajes eran en guaraní y los bolivianos quedaban... es más, los bolivianos tenían a un general alemán que de la Primera Guerra Mundial, que era el que supuestamente era el inteligencia de su ejército. ¿Y qué inteligencia va a tener el tipo si no entendía un huevo lo que el mariscal José Félix Estigarribia hablaba con sus tropas en guaraní? Nada, perdidos. sí, Y decime un poco, Vidalia, ¿dónde estás sí. estudiando economía? O sea, en la UPAP, La UPAP, sí, UPAP tiene sí. economía, sí, justamente. Yo O enseñé en sea la UPAP que Luque un tiempo. contabilidad sería, profe, es Ajá. empresa, o sea que empresariales. Empresariales. Ujú. Sí, Sí, perfecto, perfecto, excelente. Bienvenida haciendo a mi un... tesis. Pero eh, terminé la docencia más rápido que la contabilidad. Otra vez. mm, Así es, profe. ¿terminaste tu tesis? Estoy trabajando en eso. ¿Sí? Estoy ¿En qué parte trabajando. estás actualmente? Y la verdad que empezando recién. Este mes empecé. Empezando. Sí. ¿Ya presentaste tu proyecto? Este mes empecé. Nada todavía. Ujú. Me está ayudando una profesora también acá de Villarrica. Yo estoy en la sede de Villarrica. Ah, ya. Qué bueno, Sí. che, qué bueno. Qué bueno, impresionante. No, te estoy preguntando, ya verás que soy demasiado curioso. Siempre soy Sí. curioso y creí. Soy tutor de tesis, pues. ¿En Y serio, bro? entonces cualquier cosa, Vidalia, estamos a las órdenes. Qué Sí, ayer bueno. justamente tuve tutoría de tesis con unos alumnos de la Universidad Americana. Ellos están en la carrera de Relaciones Internacionales y están llevando adelante un estudio económico sobre el cambio climático y los procesos de caída del Producto Interno Bruto. Qué Entonces, interesante. estoy trabajando con ellos en ese aspecto y ayer estábamos viendo y estábamos debatiendo un poco de dónde obtener información, ¿verdad? Que a veces es bastante complicado, pero bastante importante. Acordate que siempre tenés tu proyecto de tesis, que es el Sí. que... Ya te doy, Carolina, la palabra.
El proyecto de tesis, que es el que te tiene que aprobar la universidad, en donde tu proyecto de tesis tiene los 3 elementos primordiales, que son el marco problemático, el marco teórico, pero solamente conceptual, y después tenés el marco metodológico. Esos 3 elementos son los que tenés que presentarle a la universidad. La universidad te dice ok, y después con tu tutor empezás a meterle pata en todo lo que es el desarrollo ya de la tesina propiamente dicha, al cual se le suma un cuarto elemento o capítulo, que es el análisis de los resultados. Todavía, profe, ni presenté, así que puedes pasarme tu número, profe, ahí en mi correo también, si se puede. Y ya te pasé mi correo, yo ya te envié me los enviaste materiales. ya. Bueno, ahí terminamos. Gracias, profe. A las órdenes. Carolina levantó la mano. Muy buenos días, profesor. Buenos ¿Cómo días, está, compañeros. Carolina? Espero todo bien, todo bien. ¿En tu casa la que nos Todo fuimos el bien, año gracias a pasado? Dios. Sí, en mi casa, pues. Ahí está. En mi casa vinieron. Exactamente. Qué linda tu zona, Carolina. Me felicito. Qué gusto, qué tranquilidad, caramba. Alicia, ahí Sí, está. Gracias, tranquilidad. Alicia. Carolina. Escuché que me llamaste, profe, hace rato. Sí. Sí, así como en esa oportunidad que te llamé y que me contaron por ahí que estabas en otra actividad. Sí. Y a veces estamos así. La vez pasada, por ejemplo, Carolina, yo los jueves pues estoy haciendo mi posgrado en metodología de la investigación, y tengo clase también en la UTIC y es presencial. Y justamente yo doy la clase, ¿verdad? Me levanto de vez en cuando y tengo así la pantalla de en la notebook de mi posgrado allí, y de vez en cuando me siento y escucho un poquito lo que dicen cuando le doy algo de tarea a mis alumnos, pues me levanto otra vez y así estoy. Y en una oportunidad, cuando me levanté y cuando Y sí, estaba todos desarrollando estamos así, algo, pues. y sí, cuando me levanté, la profe me estaba llamando, y el tipo de dónde. Pero ocurre. Carolina, contame un poco, Son ¿por qué cosas que vos pasan. quisiste ser docente? Profe, en realidad yo no tenía muchas opciones. Era la única opción que me presentaron mis padres en aquella época. Mi mayor deseo era ser periodista. No quería ser docente, pero cuando comencé en esta carrera me gustó mucho y dije así, estoy en el baile y ahora a bailar. Esa fue la palabra que utilicé y me eché de lleno a mi carrera. Voy cada vez capacitándome más, aparecen los cursos y voy haciendo de a poquito, profundizando, adquiriendo conocimientos también para poder implementar con mis alumnos. Ya. Pero podés ser todavía Pero no, periodista. pero Podés empezar a ver una radio ahí por la zona, por ejemplo, e iniciar tu proceso allí. Yo hice radio, yo sé, Carolina. profe, pero sí, pero pasa que el tiempo del docente, profe, es terrible. Es Sí, complicadísimo porque no tenemos casi tiempo. sí, En los cierto. pocos tenemos más todavía cuando trabajamos con criaturas, las Ujú. cosas se complican porque hay trabajitos, hay cosas que inclusive traemos y terminamos en nuestra casa. Sí, Entonces cuesta un poquito, pero sí, vamos siguiendo adelante, profe. es espectacular, pero eh, no dejes de lado tu sueño del periodismo, porque por ahí se puede dar la posibilidad de que empieces a tener algún tipo de programa radial o cosa por el estilo. Yo, por ejemplo, nunca me quise meter en tema de periodismo ni nada por el estilo hasta que me invitaron de Radio Universo, del grupo Cartes, justamente, Ujú. y estuve haciendo Sí. radio por 3 meses, los domingos a la mañana, con un grupo de amigos. Y me gustó bastante, me gustó. Inclusive después de eso me llamaron de Canal 13 y estuve en 3 ocasiones en un programa, Vive la Mañana, creo que se llama, en el Canal 13. Hice televisión Sí, también. Yo nunca pensé que iba a llegar a sí. eso. Y conste que les conté de que yo era súper coguá, Qué pero, calidad, profe. pero le metimos. Pero Ajá. ahora, por el momento, no hago nada. Pero es muy interesante, es muy reconfortante, sinceramente, poder decir, yo hice eso. Y a mí me parece muy interesante. Y eso mismo, profe. Así mismo es. Interesantísimo es.
Fuerza, Carolina, metele pata y Dale, profe. próximamente vamos a ir por ahí para ir a comprar otra vez vino. Jaupaitema la vino. Y cosa que Seguro, traje profe, y con este frío estires y nada. 7 botellas traje yo. Opa, chao, che. Yo voy a estar esperándoles, yo creo que para este mes de junio, por ahí, julio, por ahí van a estar por acá, si no me equivoco. Ojalá me inviten. Digo, Pati y la profe Claudia, ojalá me inviten, ¿verdad? Yo con gusto. Yo creo que está entonces, profe. Cualquier cosita, también estoy en las órdenes, profe. Por aquí también, Carolina, ya sabes, acá por la República de Luque, hasta motochorro te podemos Muchas exportar gracias, si quieres. María Rosalba. Está, profe. Muchas gracias. Sí, profe, te quiero responder la pregunta. Sí. Sí. Dime, por favor. Del por qué elegí ser docente. O sea, estoy estudiando licenciatura en lengua y cultura guaraní. Justamente escuché el tema de hablar guaraní, ¿verdad? Deberíamos de sentirnos orgullosos y del por qué yo elegí. Viajé a España y ahí prácticamente hablamos guaraní entre los paraguayos y me sentía muy orgulloso y nadie nos entendía, ¿verdad? Y algunos se nos acercaban y nos decían, ¿qué idioma es? Y no sé, me sentí muy orgulloso de mi idioma y en donde trabajé mis jefes me decían, ¿qué idioma es? Que me escuchaban hablar por teléfono y querían que le enseñe. Yo no sabía cómo empezar porque me faltaba mucho y entonces precisamente dije, yo voy a estudiar esto. Vos sabés que ocurrió lo mismo en el 2000, a inicio del 2020 cuando me fui a Portugal. Estuvimos en la universidad y me fui a hacer un diplomado en Relaciones Internacionales, pues. Y cuando me presento en el aula, había muchos brasileros y nuestro portugués, o sea, el portugués que normalmente nosotros conocemos y hablamos más o menos aquí, es el portugués brasilero. Y entonces, perdón, María Rosalba. Sí, entonces levantan la mano una alumna y dice, me disculpa, me dice, me disculpas, me dice. ¿Vos sos brasilero? Me dice. Le digo, no, le digo, yo soy paraguayo, le digo. Ah, me dice ya, Cidade del Este, me dice. Después, Chilavera, Roque, Santa Cruz, me dice. En Portugal me dice una brasilera, ¿verdad? Y después me cuenta de que tenemos un tono bastante brasilero, me dice. No de Portugal, porque los portugueses hablan totalmente de otra forma. Y me dijo, eu sei que vocês falam guaraní, dice, yo sé que ustedes hablan guaraní, dice, ¿podés decirnos algo en guaraní, por favor? Dice, porque es espectacular, nos dice la chica. Y le digo, Maiteima TPM Guaná, Xerera, Gina, Víctor, Fabián Sanara, Xayu, Paraguay, o algo así creo que les dije. Y me dice, después me dice la decana de la universidad que estaba a mi lado, me dice, profesor, me dice, suena a japonés, me dice. Sí. Y sí, me había dicho mi jefe que los chinos, disculpa que te moleste, los chinos suelen aprender más rápido el guaraní que el español porque se llevan palabras como el sh, así, ¿verdad? Sí. Suena igual, me dice. Y me dijo, enséñame palabras. Y yo no sabía ni cómo empezar. Le podía enseñar algunas palabras, el saludo, el rojaljú, esas cosas, ¿verdad? Pero enseñar y ahora digo, así yo debería de empezar, había sido, ahora que estoy en esto. Claro. Muy difícil, sí. Sí. Y ahora también me está costando mucho, cuesta mucho el guaraní. ¿En qué sentido, María Rosalba? Hay muchas palabras que no entendemos, hay lecturas que cuesta. Sí. Cuesta muchísimo leer, profundizar. Es muy difícil, había sido. Sí, mi hijo, por ejemplo, entiende, pero él no habla nada. Pero normalmente nosotros hablamos yo para, profe, porque el guaraní es
Sí, no, y él algunas palabras así en lo cachiay nomás lo que dice, ¿verdad? Y él ya tiene 18, está ya en la universidad ahora, pero él, por ejemplo, prácticamente no habla, pero entiende. Cuando yo le digo algunas cosas, se ríe, sí, me dice, y entiende, ¿verdad? La que no entiende nada prácticamente, y coste que tiene en guaraní en el colegio, en el colegio, es mi hija. Mi hija, por ejemplo, poco o nada entiende de guaraní, sinceramente. Poco o nada, pero la estamos remando, estamos tratando. Y lo que enseñan en el colegio, a lo que nosotros conocemos como padres, por ejemplo, se forzaba y paite. Sí, Acá yo también, tengo- a mí siempre me gustó el guaraní y yo digo que sé leer, ¿verdad? Y después nomás la profesora nos pasó una lectura en donde me esforzó todito. Y te cuento también que mi hija tiene compañeras nuevas son alemanes, y ellos aprenden más rápido el guaraní que nosotros. Hay compañeras de mi hija que todavía no saben escribir ni leer en guaraní y vos sabés que ellos así saben, aprenden rápido. En Increíble eso. serio, es Sí, impresionante. Y y ahora que yo... la misma cosa los brasiguayos también. Los brasiguayos hablan un, a ver, ¿cómo decirte? Un portu guaraní o algo así, un guaraní portu. Hablamos ahí bastante rápido. Yo llegué a conocer a muchos brasiguayos que hablan el guaraní y entienden. Y en el castellano se traban todo, pero sin embargo en el guaraní son mucho más fluidos. Así mismo. Es Pero simpático. deberíamos ser orgullosos y aprender más. Exacto. País uno sabe y son curiosos, quieren aprender, quieren... Es muy difícil nuestro idioma y nos deberíamos Sí, de sentir muy sí, orgullosos de él. realmente, realmente. Muchísimas gracias por tu intervención, María Rosala. Muchas gracias. Igualmente. Continuamos. Vamos a pensarlo, dice Pati. No me quiere llevar Ina Pati. ¿Me permiten un segundito? Un segundito, ya vengo. Un segundo. Disculpen, estoy de vuelta, estoy de vuelta. Me apuró, nomás me estaba picando demasiado la garganta. Bueno, entonces, de esa forma hemos visto lo que es las diferentes funciones, las 5 funciones de lo que vendría a ser todo esto que guarda relación con lo que es la administración. Y acá quiero hablar de esto, la función de predicción o pronóstico. Esta es una función bastante interesante y bastante importante porque hoy en día es muy utilizada. La predicción o pronóstico, la búsqueda de expectativas, de la forma en que va. Les voy a hablar desde el punto de vista económico. Por ejemplo, en economía nosotros utilizamos muchas variables. Por ejemplo, lo que guarda relación a las variables internas, le decimos internalidades, y a todo aquello que viene de afuera o que puede venir de afuera le llamamos externalidades. Les voy a dar un ejemplo. El Banco Central del Paraguay el año pasado decía de que este año íbamos a crecer 4,5%.
4,5% íbamos a crecer en nuestra economía. Fíjense, después de haber tenido en el 2021 un crecimiento de tan solo un 0,7. 4,5 íbamos a crecer. Todos los elementos internos, el precio de la carne, la exportación de la carne, el precio de la soja que estaba en franco crecimiento, la producción sojera, la producción de trigo, el precio del trigo que vendemos a Brasil y que vendemos a Argentina también, aunque ustedes no lo crean, Paraguay le vende trigo a Argentina y a Brasil, coste que Argentina era conocido como el granero del mundo. Paraguay le vende hoy en día. Todo eso daba a entender de que nuestro crecimiento iba a ser de un 4,5% aproximadamente, incluso con expectativas a mayor crecimiento. Por supuesto, están las externalidades, todo aquello que pueda ocurrir afuera y que nos afecta a nosotros. Y de más está comentarles evidentemente una externalidad que rompió, destruyó toda predicción o todo pronóstico que se venía desarrollando aquí en nuestro país. De más está evidentemente decirles la guerra entre Rusia y Ucrania, o sea, la guerra de Rusia a Ucrania, mejor dicho. Esa guerra vino a desbaratar absolutamente todo aquello que guarda relación con predicción o pronóstico. ¿Y a dónde va la predicción o pronóstico? ¿O de dónde viene? Viene de la planeación. Viene justamente del proceso ese en el cual vos te sentás a ver qué es lo que tenés y qué es lo que tenés y cómo va a funcionar. Eso nos ha hecho hoy en día a entender de que no solamente los aspectos internos son aquellos que nos van a permitir salir. A veces tenemos que tratar de estar preparados ante algún golpe de afuera, que es lo que nos ocurrió a nosotros. Nuestra economía va a caer. O sea, no vamos a tener ese crecimiento de 4,6. Si llegamos a 1% va a estar espectacular. ¿Por qué eso? Número uno, el precio del combustible. El precio del combustible ya nos viene de embátelo directamente de afuera. ¿Por qué? Nosotros no somos productores de combustible, lastimosamente. No producimos combustible, no tenemos extracción de petróleo. No tenemos ese proceso de transformación o refinamiento del petróleo dentro de nuestro ámbito. Entonces no podemos vender. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que importar, tenemos que comprar de afuera. Y eso hace directamente que todo esto tenga un efecto negativo hacia nuestra economía debido a que el precio del mismo está aumentando y todo el proceso productivo, todo lo que es el proceso de producción, todo lo que es el proceso de desarrollo, del proceso de distribución de bienes y servicios va de la mano con el combustible. Entonces nos golpea abiertamente, nos golpea. Nos da voy a conectar mi computadora, nos da un embate tal que hace que nuestra economía no crezca. O sea, todo aquello que guarda relación con la predicción o el pronóstico se fue al tacho. Así de sencillo, se fue totalmente al tacho. No funcionó. Dentro de la empresa, este señor, que están viendo aquí, Henry Fayol, la predicción formaba parte, decía él, la predicción formaba parte de la planeación. Yo cuando estoy planeando, vayamos a traer el ejemplo de la planeación de mi clase, de mi materia, yo cuando estoy planeando, por ejemplo, yo voy viendo, a ver, el día de hoy sábado voy a desarrollar la unidad 2, les voy a hablar de los 5 elementos de la administración, les voy a hablar de Fayol, voy a comenzar a tal hora. Mi material no es muy largo porque trata específicamente sobre los 5, entonces tengo que tratar de conversar con ellos y tratar de que sea mucho más empática la conversación. Entonces tengo que ir armando aspectos que guardan relación con de qué vamos a hablar, o cómo vamos a hablar, y a veces sobre la marcha vamos tocando temas diferentes. ¿Qué pasa? Vamos a suponer,
Amanecía a las 7 de la mañana, una tormenta de aquellas acá en Luque. Y como siempre suele ocurrir, se me corta mi internet. ¿Qué hago? Se fue al tacho mi predicción o pronóstico del desarrollo de aquello que he planeado. Todo lo que yo pronostiqué, todo lo que predije que vamos a tratar en la clase, que estaba puesto en la planeación, que estaba sobre papel, eso se fue al tacho. Entonces, dice, formaba parte de la planeación, por lo que va implícita, dice, en sus funciones administrativas. Todas aquellas empresas, por ejemplo, que creían que iban a vender a esta altura del campeonato una cantidad bastante importante de sus productos y que puede que lastimosamente no sea así, entonces evidentemente esta función de predicción o pronóstico no ha funcionado. No ha funcionado debido a que los embates externos han hecho de que esto cambie totalmente, de que cambie. Y ahora tenemos que sentarnos a analizar justamente aquello que guarda relación con lo que es los nuevos parámetros que tenemos que tomar en cuenta para poder ver qué hacer, cómo hacer, por dónde ir, para de esa manera poder tratar de sacar, de planear objetivamente algo nuevo. Debido a que, ¿por qué algo nuevo les digo? Porque se fue todo al tacho. No vamos a poder crecer ese 4,5%. Nuestra empresa no va a poder vender los productos o la cantidad de productos que habíamos planeado, pronosticado o predicho el año pasado o a inicios de año. Entonces, todo esto tiene que cambiar y tenemos que sentarnos con lápiz y borrador a volver a trabajar sobre el mismo. Y vamos a hablar un poquito de este señor Henry Fayol. Henry Fayol, nacido en Estambul en 1841, migró a París y a Francia, perdón, y falleció en 1925. Turco, evidentemente, ingeniero y teórico de la administración de empresas. Nacido en el seno de una familia burguesa, ¿qué quiere decir eso? De comerciantes ricos. Se graduó como ingeniero civil de minas, fíjense, un ingeniero de minas que después trabajó fervientemente en el ámbito de la administración en el año de 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas de un importante grupo minero y metalúrgico. La sociedad anónima Coventry for Campbell. Entonces, ingeniero minero, extracción de minerales del fondo de la tierra, a ser un excelente teórico administrativo. Me salto esto. Henry Fayol, dice, es sobre todo conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General, publicada en Francia en 1916, tras las aportaciones realizadas por Frederick Taylor, que es otro también gran teórico del área de la administración. Fayol, Taylor, Henry Ford, son pensadores natos del área administrativa que dieron mucho Taylor, por ejemplo, hizo muchas experimentaciones. Fayol hizo un pensamiento mucho más crítico en base a eso, pero también realizó experimentaciones en el terreno de la organización científica del trabajo, cuya influencia se dejaría sentir en la segunda etapa de la revolución industrial. Fayol desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época, sirviéndose de una metodología positiva, consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. En otra obra suya, La incapacidad industrial del Estado, hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado. Pasa que Fayol también era de la época del pensador Adam Smith, o sea, de la época de los clásicos. Y los clásicos, Adam Smith por sobre todo, que decía que cada persona debería de trabajar o de fabricar o de producir aquello para lo que es bueno, la división del trabajo. Fayol se encontraba dentro de este ámbito de pensamiento, nació, se desarrolló
administrativamente en esa época y también obtuvo, debió parte de ese conocimiento de Adam Smith. Y entonces por eso es que Fayol indica ya en aquella época, fíjense, 1921, un poquito antes de la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, 1929, donde todo el proceso de pensamiento, de capitalismo clásico quedó destruido y destrozado. Fayol nos habla justamente de que el sector privado es aquel que debería llevar la batuta o la mano para el desarrollo constante de todo aquello que guarda relación con lo que es la satisfacción de las necesidades dentro del mercado. Eso es lo que pensaba Fayol. Y vuelvo a recalcar, hablaba justamente también, o bebió justamente de aquello de lo que hablaba Smith, Adam Smith, en 1776, con su pensamiento clásico. El Estado solo tiene que ofrecer seguridad jurídica, seguridad civil y, por supuesto, leyes. Nada más que esos tres. Y los servicios, los bienes y servicios, todo en manos del sector privado. Se darán cuenta que el pensamiento de Fayol es lo mismo. Hasta que en 1929 se viene la debacle a nivel mundial con la gran recesión de los Estados Unidos, no solamente de los Estados Unidos, la gran recesión mundial. La caída de la bolsa, Wall Street, la caída de las diferentes bolsas también, como la de Bruselas, la caída de Londres, la de París, y así sucesivamente todas las demás, que llevó al mundo en general a un letargo económico, a un freno total, en el cual lo que ocurrió fue que todo el sistema económico quedó frenado, trancado, debido a que todo el mundo estaba esperando a que el sector privado saque adelante a la economía mundial. Sin embargo, el sector privado lo que hizo fue, se quedó a esperar, a observar, a ver qué pasa. Y no funcionaba, no funcionó. Adam Smith le llamaba a eso la mano invisible. Supuestamente el sector privado, así de por sí, iba a ponerse las pilas, iba a despertar e iba a llevar adelante todo ese proceso de desarrollo, todo ese proceso de crecimiento de la economía. Sin embargo, no ocurrió. Y ahí aparece ya otro pensador, recordarán ustedes, lo habíamos desarrollado en Introducción a la Economía, que se llamaba John Maynard Keynes, que dijo, negativo, gente. Si el sector privado no se despierta, si la economía está parada, el Estado es aquel que tiene que intervenir en la economía para poder mover nuevamente todos los engranajes de la misma o del sector productivo. Y fue lo que ocurrió a partir del año de 1937 aproximadamente. El gobierno norteamericano y los diferentes gobiernos extranjeros o europeos empezaron a intervenir dentro de sus economías para tratar de sacar nuevamente ese crecimiento económico que había quedado estancado, debido a que le estaban esperando a la mano invisible o al sector privado a que se despierte de su dulce letargo o de su dulce dormida de invierno. Hablemos otra vez de Fayol. El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales, dice. La división del trabajo, ahí está lo que les dije, bebió totalmente de Adam Smith. Adam Smith en La riqueza de las naciones, 1776, habla de la división del trabajo. La aplicación de un proceso administrativo, eso sí. No tener todo desparramado, no tener todo desorganizado, sino que empezar a planear y luego organizar el trabajo. De eso hablaba Fayol. Y la formulación de criterios técnicos que deben orientar a la función administrativa. O sea, no cualquiera podía estar, por ejemplo, al frente de una empresa. No cualquiera podía estar. Por ejemplo, un panadero, la persona que era un panadero o que tenía una panadería no podía estar al frente de una empresa minera. No. Por eso habla de división del trabajo. Que vaya una persona que esté en conocimiento de lo que es la minería, que vaya una persona que esté en conocimiento de lo que es la función
justamente del proceso de extracción de minerales del suelo. Por eso fue mucho más científico, se dice. Nosotros en Paraguay tuvimos una época, principalmente en la época de la dictadura, en la que el amigo del dictador iba como, por ejemplo, como presidente del Banco Central, lo tuvimos durante muchos años, por ejemplo, a un militar. Y dirán ustedes, y que le ponía en fila al dinero y le decía, de frente march, o a la derecha, a la izquierda. No tiene razón de ser. Llegó a un comisario, llegó a ser intendente municipal de Asunción. Listo, perfecto. Puede ser que ayude a la organización, a la lucha contra el crimen, pero ¿y qué sabe de organización municipal? ¿Entiende? ¿Hizo algún curso de administración? ¿Es licenciado en administración? ¿Conoce algo? Tuvimos, por ejemplo, a coroneles al frente del Ministerio de Hacienda. Que va a conocer un coronel de infantería, por ejemplo, de impuestos. ¿Qué puede hacer? Entonces, eso es lo que atacaba Fayol. División del trabajo. Que aquel que es bueno para realizar un cierto trabajo y que posee organización en cuanto a su profesión en eso, que haga eso. No podemos pues, ponerle a un chofer de colectivo, por ejemplo, como docente de primaria. O no podemos, por ejemplo, poner a un docente de primaria como, escuchen bien, a un docente de primaria, por ejemplo, como encargado del área de urgencias de un hospital. No, para eso están evidentemente los médicos, están los licenciados en enfermería, que son los que pueden estar en urgencia. Yo, por ejemplo, como economista, ¿qué es lo que te voy a hacer en una sala de urgencias, por ejemplo, en un hospital o en un sanatorio? No sé, nada. No entiendo, no sé ni cómo poner. Levantó la mano y dice, esperen que, acá cañina. Carolina, te escucho. Sí, profesor, me parece muy interesante tu materia y tu tema también, justamente ahora ver los profesionales para cada área. Y yo creo que en nuestro país falta mirar mucho esa parte, profesor, en cuanto a los ministros que muchas veces se elige, ¿verdad? Porque ella tuvo un año de país, profe, cuando se elige un ministro de educación que no es profesor, salud lo que generalmente eligen doctores. Y no sé qué otros más ministros que no son profesionales para el área, pero están ahí. Y hay una incoherencia tremenda y yo creo que por todo eso muchas veces nos vamos mal también como país, ¿verdad? Sí, porque totalmente. no se le coloca, no se le pone a un profesional del área en un ministerio, por ejemplo, Claro. para encabezar. Fíjate una cosa, voy a patear contra mi profesión. Actualmente un colega mío, conocido mío, está como presidente del INDI. Sí. Y Ahí yo te voy a está. decir, nunca jamás nosotros en todas las materias que dimos de economía tuvimos relación con la antropología, por ejemplo. Nosotros no dimos antropología. Y uno tiene que ser antropólogo, tiene que ser por lo menos psicólogo, tiene que ser para poder entender lo que es el aspecto o un historiador por lo menos, para poder entender lo que es el aspecto étnico dentro de nuestro país. Pero nosotros, no, yo porque me gusta mucho la historia del Paraguay, comprendo lo que son las etnias, cómo se desarrollaron, cuántos tuvimos, que las más duras o las más fuertes estaban en el Chaco, de dónde viene el tupí guaraní, por qué se le llama tupí guaraní en la zona brasilera y acá se le llama guaraní, por qué el guaraní fue una lengua diplomática, pero hasta eso yo sé. Ahí nomás. Pero Sí. después todo lo que guarda relación con las leyes, por ejemplo, los aborígenes, la cultura de ellos propiamente. Yo no sé, por ejemplo, cuál es la diferencia en la cultura entre un tobamascoy y un chamacoco. No sé, no conozco. Y esos son aspectos primordiales que debería de conocer justamente un
un presidente del INDI, un encargado en el Instituto Nacional del Indígena. Ahí Entonces, está, profesor. como vos Mucha decís, razón. zapatero a tu zapato. Así de Así mismo. sencillo. Sí. Así es. Yo no sé, profe, a un tiempo atrás leí sobre, no, sinceramente se me fue el país, el lugar en donde le preguntaron al presidente por qué hizo él para que en su país funcione muy bien muchas cosas. No, Perú no creo que era, no recuerdo qué país. Creo que ese Fujimori, no recuerdo bien su nombre. Ajá. Creo que fue en aquella época. Y ahí él comenzó a decir que para cada ministerio él colocaba personas así realmente adecuadas para atender su, ¿cómo se dice? Su gabinete. Y debería ser así en nuestro país también, pero no es. Tal cual. Hace Tal cual. El último nuestra- ministro de Educación, por ejemplo, por lo menos era docente. ¿Cómo es que se llamaba? El rubio. Se me fue el nombre. Que es candidato a vicepresidente de Ah, Velázquez. sí, ¿Alguien se ahora es. acuerda? No me acuerdo. Bueno, Debe ese. estar ahí la Jerónimo. Él, por ejemplo, por lo menos era docente, él era docente universitario, justamente, y es propietario, o sea, es uno de los dueños de una universidad, la Universidad San Carlos, y aparte de eso estuvo en el CONACYT, estuvo en ANEAES como miembro, o sea, entendía, conocía de educación, ¿verdad? Pero en aquella oportunidad cuando tuvo PETA. Y si es que, profe, por ejemplo, la persona que va a subir como ministro, pienso yo, ¿verdad? A lo mejor yo creo que tiene que tener una trayectoria. Un ministro de educación creo que tiene que ser una persona que comenzó de abajo, enseñó en una escuelita, como sea, ¿verdad? Fue, digamos, escalando de a poquito a través de sus gestiones o de su preparación y después como ministro, porque solamente una persona que ya estuvo en aula va a tener conocimiento y va a saber de cómo lidiar, tratar con los docentes y cómo hacer las cosas, pienso yo. Pero No, totalmente. por lo menos pensar, porque Sí. la práctica es otra cosa. A veces se nos dicta tantas cosas desde arriba que nos dejan perdidos muchas veces como profesionales, como docentes. Imponen cosas que no tienen coherencia. Y bueno, Totalmente, eso Carolina, decir nada más. totalmente. No, pero está bien, es muy importante. Yo les pregunto a las docentes. La vez pasada, pues, tengo una... Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Un segundito. Perdón, disculpen. Se me cortó el hilo lo que les estaba diciendo. Y no es que les iba a mentir. ¿Qué les iba a decir? Distracción. Efecto distractivo. Se me cortó totalmente el hilo. No me acuerdo qué les iba a decir. ¿Alguien se acuerda de qué estábamos hablando? Estamos hablando de... Brunetti era Carolina. Brunetti es el candidato, el que era ministro de... Bueno. Mira un poco acá, Pati me respondió, había sido... Vamos a pensarlo, dice Carolina. Escuchar lo que dice Pati. Vamos a pensarlo, dice por el tema del viaje. Lo pensará, dice. No, tranquila, Pati, tranquila. Bueno, está bien. A ver. Bueno, nosotros hemos culminado con el desarrollo de nuestra unidad 2. Ustedes ya lo tienen también por correo. Entonces,
lo tienen allí. Esta tarde, esta siesta, voy a comprar espacio en Google, en el Drive, para de esa manera poder trabajar mucho más holgadamente ya con lo que es el Classroom. Entonces, allí voy a crear mi clase de lo que es administración. Tengo pendiente también lo de economía. Les voy a alzar, tengo unos cuantos videos muy interesantes que van a estar allí. Evidentemente ustedes pueden volver a ingresar allí, poder ver los videos. Hay algunos documentos interesantes. También suelo levantar libros para que ustedes lo tengan todo allí. Lo voy a completar eso, ni bien tenga habilitado otra vez mi Drive y pueda crear las aulas necesarias. Y seguramente ya, como les dije, como que ya encontré mi tarjeta de crédito regional, entonces voy a poder hacer la compra del espacio correspondiente. Así que no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Está totalmente abierto el micrófono. Profesor, yo quería saber sobre los trabajos, porque la semana pasada yo no me conecté un rato, pero no tenía buena señal, entonces se me fue y me desconecté por completo. No escuché si es que ustedes tienen, si es que ya habías dado algún trabajo para presentar. Voy a pedirles el trabajo en el Classroom para que ustedes puedan hacer, para que puedan completar allí. Allí ingresan ustedes, le voy a pasar el link a Patti y Patti les va a estar pasando a ustedes para que puedan ingresar y así de esa manera poder trabajar en el mismo. Genial, perfecto. Voy a buscar, yo tengo en formato digital el libro Chavenato, si me permiten la capacidad del Classroom, entonces lo voy a levantar allí también para que lo puedan bajar y lo puedan tener a mano por cualquier cosa. Además de otro libro de administración que no es tan pesado como el del Chavenato, que les puede servir en alguna oportunidad o en algún momento, sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Otra consulta? Ninguna. Bueno, perfecto. Entonces lo dejamos hasta aquí. Aprovechando, quiero también decirles que les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Si es que empieza a soplar el viento sur, abríguense, por favor. Tomen mucha vitamina C, mucha naranja, mucha mandarina y pomelo con caña. Y entonces nos estamos encontrando la próxima semana nuevamente para desarrollar ya lo que vendría a ser la unidad número 3 de nuestra materia. Tengan un buen fin de semana, una buena mañana y nos estamos encontrando. Muchísimas gracias por estar presentes aquí. Igualmente, profe. Que te mejores. Gracias, Yo también estoy con tos. Estamos podridos, Alicia. Listo. Nos vemos. Chao, Buen chao. fin de semana, profe. Chao, chao. Gracias, igualmente. ¿Qué pasó?